En el marco de los medios alternativos de solución de controversias, el arbitraje ocupa un lugar privilegiado por su carácter vinculante y su funcionalidad como mecanismo paralelo del sistema judicial, a diferencia de otros métodos que buscan que las partes lleguen a una solución por sí mismas. El arbitraje, dentro del método heterocompositivo, pues ya que es una decisión del conflicto que recae en un tercer imparcial, quien dicta una resolución obligatoria. Estas características lo convierten en una opción idónea para resolver los conflictos complejos, especiales y en el ámbito tanto mercantil y comercial. Ahora empezamos con lo que es el método heterocompositivo. La doctrina judicial clasifica que los mecanismos de solución de conflictos en dos grandes características, autocompositivo y heterocompositivo. Los primeros, como la mediación, la conciliación o la negociación, implican que las propias partes gestionan y resuelvan los conflictos. En cambio, a los métodos heterocompositivos, un tercero ajeno al conflicto impone una solución basándose en argumentos ya sean jurídicos, con las pruebas y el análisis del objetivo de los casos. El arbitraje, como este método heterocompositivo, dice, aunque su origen es consensual, o sea que las partes acuerdan someterse a este tipo de arbitraje, la solución ya no depende de su voluntad, ya sino que queda a un tercero a consideración para poder ver la solución al conflicto y dictar el laudo y los efectos vinculantes de este ejercicio. Un ejemplo de una controversia entre dos empresas por el incumplimiento de un contrato de manera internacional de compraventa, las partes pueden haber pactado una cláusula arbitraria. Al surgir un conflicto, designan un árbitro para que cheque las pruebas, se pueda analizar, se escuchen a las partes, la persona que va a ser el arbitrario, algún conflicto o un interés en común para que la resolución sea tanto justa. Además de que las partes están obligadas judicialmente a no negarse de cumplir, ya que este es el método que ellos escogieron. Ahora sí, como fundamento jurídico, en carácter de este arbitraje nos podemos ir al artículo 1461 del Código de Comercio, que es el laudo que será obligado para que las partes y tendrá la misma fuerza en una sentencia ejecutoriada. Además de que el arbitraje también se encuentra respaldado por instrumentos internacionales, como la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, conocidas como Comercio de Nueva York. En sus artículos tercero establece que cada estado contratante reconocerá los laudos arbitrales como obligatorios y los ejecutará conforme a las reglas establecidas por el artículo tercero. Como punto número 3 tenemos a las implicaciones jurídicas del arbitraje heterocompositivo, y es que entre las implicaciones más relevantes del arbitraje como método heterocompositivo se encuentran que la delegación del poder decisorio son las partes al firmar el convenio arbitral y que ceden su facultad de decisión a un tercero. Este no actúa como mediador, sino como un verdadero juzgador. Como otro tenemos también al laudo como sentencia, que es el árbitro dicta una resolución que pone en fin al conflicto, la cual tiene efectos jurídicos plenos y que no se requiere homologación previa para su ejecución, salvo en ciertos casos procesales. También tenemos a la limitación en la impugnación, que es por regla general el laudo arbitral que no admite apelación, salvo en circunstancias excepcionales, como son la nulidad por violación del debido proceso o por falta de competencia, etc. También tenemos a la justicia privada, que con respaldo público es aquel que aunque el arbitraje fuera del sistema judicial, los jueces pueden intervenir para ejecutar laudos, nombrar árbitros en caso de desacuerdo o resolver incidencias de nulidad. Como punto número 4 tenemos a la importancia del arbitraje heterocompositivo en la práctica jurídica, que es el arbitraje que se ha convertido en un instrumento crucial para la resolución de disputas en sectores especializados, como el comercio, la construcción, la energía o el transporte internacional. También su carácter heterocompositivo lo permite brindar certeza jurídica, ya que las partes saben que, en caso de desacuerdo, no quedarán atrapadas en procesos eternos o sin solución, sino que un tercero resolverá el conflicto de forma definitiva. Por ejemplo, en una disputa entre una empresa mexicana y una extranjera, por un contrato de distribución, las partes optan por someterse a un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje tras un procedimiento ágil que se emite a un lado que ordena la indemnización de daños por incumplimiento. Esto gracias al principio de reconocimiento internacional del laudo que la empresa afectada puede ejecutar por el país de la contraparte. Y como conclusión del arbitraje heterocompositivo tenemos que el arbitraje, al ser un método heterocompositivo, representa una alternativa eficaz, técnica y vinculante ante los tribunales judiciales, y que su ausencia radica en la delegación de las soluciones de conflicto a un tercero con facultades legales y que cuya decisión se impone a las partes. Estas características lo convierten en una opción atractiva, sobre todo el conflicto donde la especialización, la rapidez y la confidencialidad son necesarias. En el marco jurídico mexicano y en el derecho internacional, el arbitraje constituye una herramienta clave para garantizar una justicia efectiva y especializada. En todo arbitraje caben dos posibilidades de elección, el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional o permanente. Estas dos modalidades o formas de arbitraje pueden ser pactadas tanto en las cláusulas compromisorias como en el compromiso arbitral.
y mediante ello los árbitros emitirán la opinión jurídica o de equidad de cumplimiento obligatorio para las partes. El arbitraje ad hoc se denomina arbitraje no administrado. En las partes otorgan la confianza a una o varias personas que por su prestigio personal cuentan con el aval de los sujetos de conflicto. En el arbitraje ad hoc las partes confían en los árbitros, pero las partes deberán prever todos los posibles problemas que puedan surgir en el procedimiento arbitral, indicando el método para resolverlos. En caso de que no hayan convenido el procedimiento, es probable que se tropezarán con considerables dificultades, tal vez desde la misma designación de los árbitros hasta el problemas que pueden surgir para la ley aplicable, la sede, etc. La siguiente, por favor. Estas dificultades no suelen presentarse cuando las partes convienen en aplicar a su arbitraje reglamento determinado centro o instituto permanente de arbitraje, pues será dicho reglamento el que resuelva cualquier inconveniente que se presente con respecto al procedimiento arbitral. En el supuesto que las partes no lo hayan previsto, es por ello que diversos institutos arbitrales plantean cláusulas tipo para las partes que quieran someterse a ellos. A modo de ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional recomienda a todos los que deseen someterse a arbitraje bajo el amparo de ellos que incluya la siguiente cláusula compromisoria modelo. Todas desvaniencias que se deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con el reglamento de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros conforme a este reglamento. También tenemos los arbitrajes de derecho, que serán aquellos cuando el convenio arbitral señala de forma específica la aplicación de una norma conforme a un caso concreto. También el arbitraje de equidad será aquel basado exclusivamente en la experiencia de las partes, de igual manera conforme a un caso concreto. Ambos tipos de arbitrajes pueden fundamentarse en la Lex Mercatoli, integrada por los usos y costumbres del comercio mismos, que son consideradas normas en el derecho comercial internacional. Después de que mis compañeros hayan explicado un poco acerca sobre el arbitraje y los tipos de que son el ad hoc y el institucional, yo les voy a detallar un poco más acerca del arbitraje institucional. El arbitraje institucional se va a dar cuando las partes, obviamente las partes del conflicto, encomiendan la administración del procedimiento y la designación de los árbitros a una institución arbitral. Esta es especializada en dicho tema y se encargará de impulsarlos hasta la emisión del laudo conforme a las disposiciones previstas en su propio reglamento. Este arbitraje se va a llevar a cabo de conformidad con las normas de procedimientos publicadas por una institución de arbitraje en particular. Si las partes eligen un arbitraje institucional, pues la designación de la institución arbitral deberá aparecer en el acuerdo de arbitraje, aunque también se puede acordar más adelante cuando surja la disputa o si las partes así lo eligen. Obviamente, ante esto se recomienda confiar en instituciones de arbitraje internacional reconocidas y establecidas internacionalmente. Algunas de ellas son la ICC, la AICV, la SCC, la SIAC y la HCIAPS. Este arbitraje institucional presenta las características siguientes. Es administrado por una institución arbitral especializada, como se los comenté hace un momento. Es recomendable que se lleve ante una institución arbitral especializada y es reconocida internacionalmente. Además, se rigen por un reglamento preestablecido de la institución. Ofrece una lista de árbitros calificados para la elección, brinda soporte administrativo y logístico, como secretaría, salas, notificaciones, etc. Además, garantiza el cumplimiento de normas y procedimientos del reglamento arbitral. Este tiene tarifas fijas o escalas de costos según el monto en disputa. Aporta mayor previsibilidad y seguridad jurídica en el desarrollo del proceso. Otra de ellas es que la institución no resuelve el conflicto, solo administra el procedimiento. Además, este suele ser más ágil que el proceso judicial tradicional que todos conocemos y es comúnmente usado en conflictos internacionales o comerciales. Los reglamentos de las principales instituciones arbitrales, como se los comenté hace rato, en una de las características es que cada una de las instituciones cuenta con un reglamento, es que buscan optimizar al máximo el desarrollo de los procedimientos arbitrales y blindar la ejecutabilidad de los laudos. Esto a través de disposiciones que respondan a los estándares éticos más rigurosos y que garanticen la plena imparcialidad e independencia tanto de las instituciones que administran el arbitraje como de los árbitros. Algunas ventajas que podemos encontrar en el arbitraje institucional es la simplificación de la redacción del convenio arbitral. Pues este nos permite redactarlo y establecerlo de una manera más sencilla. Además nos da la facilidad y garantía en la designación de los árbitros. Esto nos da una garantía, pues sabemos que para la asignación de un árbitro, este árbitro debe ser un árbitro especializado en la materia. La previsión y seguridad jurídica del procedimiento arbitral, pues también eso nos va a garantizar que vamos a llegar a una resolución favorable para ambas partes. Y la asesoría y supervisión de los árbitros es que cada institución va a estar supervisando que los árbitros actúen de manera correcta. El arbitraje institucional, por sus características, se encuentra en condiciones de garantizar que el proceso arbitral se desarrolle de manera mucho más ágil y mucho más eficiente. El arbitraje institucional además representa un sistema confiable y seguro para acceder al arbitraje, ya que cuenta con el respaldo de una persona jurídica, la cual le da soporte especializado, provee a las partes y usuarios las normas procesales y da organización que facilitan la administración y el desarrollo de los procesos arbitrales. Voy a hablar sobre el arbitraje ad hoc. Este es aquel en el cual las partes no se someten a ninguna institución arbitral, sino que son ellas mismas quienes definen las reglas del arbitraje y a falta de ellas se van a regir por lo que señala la ley de arbitraje. La parte administrativa y logística se encuentra a cargo de los árbitros que las partes designen, quienes a su vez nombran un secretario arbitral para que los apoye en estas tareas y en el desarrollo del proceso. Como general, la diferencia del institucional al ad hoc es que este no está
está sometida bajo ninguna institución. En esta modalidad de arbitraje se va a configurar de forma expresa en cada caso por las propias partes. También, al carecer de los servicios de una institución de apoyo, los actos de administración, gestión u organización del arbitraje forman parte del entramado de obligaciones del propio árbitro. Y pues como les decía, pues las mismas partes van a convenir y van a acordar definir todas las reglas del proceso arbitral a las que estén sometidas. Como ventajas de este arbitraje ad hoc encontramos la confidencialidad. Únicamente conocen de la controversia lo que son las partes y el árbitro. También se va a ver beneficiado en la economía, pues resulta más barato el permitir ajustar el precio de los honorarios al margen de las tarifas que establezcan las instituciones administradoras y ahorrarse los costos inherentes a la administración del arbitraje. También en rapidez. Puede ser mucho más rápido al evitar prórrogas inconvenientes propiciadas por la propia institución administrativa. También puede evitar pues plazos que estas mismas establezcan por el mismo procedimiento de las instituciones. También la individualización del árbitro. Las mismas partes pueden elegir a los árbitros. Pues a diferencia en el institucional, es el propio reglamento el que prevé las pautas a seguir para el caso en el que las partes no se pongan de acuerdo con él al respecto. Es claro que las partes prefieren tener un amplio margen de libertad en la elección de los árbitros, pues en algunas ocasiones los reglamentos de las instituciones de arbitraje limitan a menudo la libertad de las partes y que no siempre eligen al árbitro más adecuado, debilitando la relación de confianza personal que debería existir entre las partes y los árbitros. Para evitar problemas también a la hora de la designación de árbitros, es recomendable que se individualicen los árbitros en el propio convenio arbitral. Así, el árbitro, tras aceptar el encargo, pues deberá no solo resolver el litigio, sino que implementar medios y personal que estén a su alcance para que puedan emitir un laudo. Ahora vamos a seguir con el arbitraje semidirigido. Pues este arbitraje es como un modelo híbrido entre el arbitraje institucional, que es el que va dirigido, y el arbitraje ad hoc, que es libre y autónomo. Tiene intervención parcial una institución arbitral, pero no administra todo el arbitraje. Cumple funciones específicas, es como nombrar árbitros o resolver obstáculos procesales. Dos, pues tiene una autonomía entre las partes. Las partes diseñan el procedimiento, eligen las reglas y lo que aplican, y deciden qué rol tendrá la institución. Hay una mayor flexibilidad que en este procedimiento no está totalmente sujeto a los reglamentos rígidos de una institución arbitral. Hay menor formalismo porque no se requiere cumplir con todos los requisitos administrativos que imponen los centros de arbitraje tradicional. De igual manera, es un ahorro de costos porque solo se paga por los servicios específicos prestados por la institución y no por la administración completa del caso. Hay una aplicación frecuente en las reglas del ad hoc, que suelen usar reglas como las de la CNU-DMI, pero con apoyo institucional limitado. También hay una intervención neutral y técnica. La institución sirve como autoridad neutral para resolver impases técnicos, designaciones de árbitros o conflictos de interés. De igual forma, hay beneficios con este objetivo, los beneficios que tendría el arbitraje semidirigido, que pues como ya se lo mencionaba, es la reducción de los costos, porque no hay tarifas administrativas elevadas, el control del proceso, porque las partes mantienen el control sobre la mayoría del procedimiento, lo que favorece como la solución personalizadas. Hay una mejor eficiencia, que podría ser el evitar formalismos excesivos, el proceso puede ser más rápido, incluso directo. El apoyo técnico pues es confiable porque si surge un problema hay una autoridad predeterminada o definida que puede intervenir sin necesidad de ir a tribunales. Y la seguridad jurídica sin rigidez institucional, que esta es la que ofrece un punto medio entre seguridad y flexibilidad. Ni tan informal, pero tampoco tan institucional. Podemos concluir que este arbitraje con una pregunta que si tiene validez, y es que sí, siempre que se respeten los principios mínimos del debido proceso y exista un acuerdo arbitral válido, el laudo emitido en un arbitraje semidirigido puede tener fuerza ejecutiva, especialmente si está previsto en legislación nacional o válido por homologación judicial. Ahora, unos ejemplos prácticos que utilizan este arbitraje es, por ejemplo, en México, que algunos mecanismos de las procuradurías del consumidor aplican esquemas de arbitraje o conciliación semidirigida, especialmente para contratos de consumo. En Colombia es en las cámaras de comercio, donde se ofrecen servicios de arbitraje con procedimientos simplificados conforme a su ley. En Perú, a través de programas de justicia comunitarios o empresariales. En Bolivia y Ecuador hay centros de arbitraje que desarrollan modelos adaptados para conflictos de bajos montos, como se mencionaba anteriormente en una de sus características, son con costos muy reducidos. Voy a hablar sobre la importancia de la cláusula arbitral en los contratos. La cláusula arbitral es la estipulación que se incluye en los contratos en la cual las partes se comprometen a resolver su disputa acudiendo al arbitraje en lugar de la jurisdicción ordinaria, y en este caso son los tribunales de cada estado internacional. Al recurrir al arbitraje, nos permite que las partes puedan contar con un foro neutral
Esto les genera que no estarán dispuestos a someterse a controversias a la jurisdicción de la parte contraria. Entonces no vamos a tener el problema de que, un ejemplo, México y China tienen un problema en comercio internacional, entonces China quisiera llevarlo a su jurisdicción, pero pues México no le conviene llevarlo a su jurisdicción de China por las ventajas que pueden existir en ese momento. Entonces, por eso es importante recurrir al arbitraje y por eso la importancia de la cláusula arbitral en los contratos. Nos va a dar una mayor seguridad jurídica en la que nos establece que todo se va a desarrollar conforme a lo que debería ser, conforme al derecho. También nos da una neutralidad, como se los comenté hace un momento. La neutralidad nos va a asegurar que pues sí, los países afectados no tengan una preferencia en cuanto a las resoluciones. Además de esto nos va a dar rapidez y eficacia, esto porque el arbitraje se lleva de una manera más rápida y nos ahorramos todo el proceso judicial. Además nos va a dar la especialización en el que cada árbitro es especializado en la materia. También tenemos que existe confidencialidad. Esto es muy importante, dado que en muchos asuntos que se llegan a llevar en la jurisdicción normal, pues son muy, muy conocidos o hay mucha filtración de datos de todo lo que pasa en ese momento. Entonces, pues con la cláusula arbitral y en el arbitraje va a existir una mayor confidencialidad. Y por último tenemos el reconocimiento internacional, en el cual la sentencia, el laudo dictado por el árbitro va a ser reconocido de manera internacional, entonces no van a tener un problema las partes al decir, es que lo lleva al arbitraje. No, esta tiene un reconocimiento internacional. También aquí les pongo un ejemplo de una cláusula que dice: toda controversia que surja del presente contrato o que guarde relación con él, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, será resuelta mediante arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la CCI. La sede del arbitraje será París, Francia, y el idioma del arbitraje será el inglés. Entonces es por eso muy importante que haya una cláusula arbitral para que haya neutralidad en la resolución. Yo sí tengo varias dudas. Me dijeron que unos eran autocompositivos y otros eran heterocompositivos. ¿Por qué el arbitraje se le considera que es un método heterocompositivo? Se le entiende como heterocompositivo porque es la unión de los que están involucrados con un tercero que no tiene interés jurídico. Ajá, pero en la mediación y en la conciliación también existe ese tercero que no tiene interés jurídico. Y la mediación, la conciliación fueron algunos de los que mencionaron, son autocompositivos. Es heterocompositivo porque la solución del conflicto no la da partes, sino que un tercer imparcial, que en este caso es el árbitro o tribunal, toma la decisión final. Entonces, a diferencia de la mediación, la conciliación, la consulta, aunque hay un tercero que va a negociar, ese tercero no decide. Y en el caso del arbitraje, el tercero sí toma la decisión, que no pueden tomar los otros dos, las dos partes. Bueno, si yo tengo un contrato, como vi que ustedes pusieron varios ejemplos de contrato y de cláusula, si yo tengo un contrato de compraventa de mercaderías, ¿cómo hago para que en ese contrato exista la obligación de irme al arbitraje? En la cláusula se le puede incluir la obligación que las partes se someten al arbitraje, y el arbitraje al ser una solución de controversia en el caso de que haya una disputa entre alguna de las partes. Entonces, para que yo pueda irme al arbitraje necesito que exista un contrato, y que en ese contrato a su vez exista una cláusula arbitral, y en esa cláusula arbitral establezca no la obligación, sino la voluntad de las partes de someterse al arbitraje. Esta cláusula arbitral se dice que, independiente del contrato, el hecho de que el contrato se invalide, no se invalida la cláusula arbitral, por lo mismo que es independiente. Sin embargo, hay una sola causa por la que yo pudiera invalidar mi cláusula arbitral. ¿Por qué causa mi cláusula arbitral quedaría invalidada? De hecho, te pusieron un ejemplo. No sé si pudieran regresarlo, el ejemplo. Esta cláusula está bien hecha. ¿Pero qué tendría que faltarle para que pudiera invalidarse esa cláusula? Sería que si esta cláusula tuviera como vicios en el consentimiento, como la incapacidad de las partes o ambigüedad en su redacción, o si se refiere a temas que no son arbitrales, o si va en el contrato del orden público o de la ley aplicable. Bueno, las causas que tú me dijiste pueden invalidar un contrato. Invalidarla con la cláusula es un poquito más difícil. Sin embargo, una cláusula arbitral se invalida por la única causa, que consiste en que no establezca la materia objeto del contrato.
si la cláusula no maneja la materia objeto del contrato, es inválida. No sé si me estoy explicando. Si la cláusula sí maneja la materia objeto del arbitraje, aunque sea muy simple, es totalmente válida. En su ejemplo de cláusula, ¿dónde radica la materia objeto del arbitraje? Donde dice toda controversia que surja de presente concreto que guarde relación con él, bla, 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 bla. ¿Dónde está su materia objeto del arbitraje? Donde está la materia objeto del arbitraje es donde dice toda controversia que surja de presente contrato o que guarde relación con él. Es más que suficiente. Ustedes mencionaron arbitraje institucional y arbitraje ad hoc. En este tipo de cláusula que tienen, ¿qué tipo de arbitraje están hablando? Del institucional, llevando ante el reglamento de arbitraje de la CCI. Entonces, cada institución arbitral tiene su reglamento. ¿Y en el semidirigido? ¿Cuál sería la diferencia con el semidirigido? En el semidirigido las partes pueden elegir a qué reglamento se quieren basar para resolver la controversia. Entonces, ¿por qué no es semidirigido? Y ustedes dicen que es institucional. De hecho, ahí fue la confusión. Porque estoy viendo que aquí ellos mismos están escogiendo ante cuál reglamento, ante qué reglamento se van a someter. Entonces sí podría ser semidirigido. Ajá, podría ser semidirigido porque dice toda controversia que guarde del presente contrato o que guarde relación con él, incluida la cuestión relativa a su existencia, validez o terminación, sería resuelta mediante el arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje. La sede del arbitraje será París, Francia. El idioma va a ser el inglés. Pero ustedes nunca dijeron si se iba a hacer, si el arbitraje lo iba a desarrollar la Corte de Comercio Internacional o si lo iba a realizar algún otro organismo. Simplemente retomaron el reglamento. Entonces, como no especificaron que va a ser a través de esa institución, no existe esta cláusula, sería un ejemplo de cláusula de reglamento semidirigido. Si además de eso hubieran señalado la institución o hubieran señalado la institución, aunque no hubieran señalado el reglamento, entonces se hubiera establecido, aunque hubieran puesto la institución, aunque no hubieran puesto reglamento de la institución, se hubiera sobreentendido. Para hacer una cláusula que va dirigida a un arbitraje ad hoc, ¿qué le sobra? ¿O qué le cambiarían? Podría omitir la parte de acuerdo con el reglamento de arbitraje, ¿no? De la CCI. Pero entonces, ¿qué le pondrían? ¿Qué árbitro es el que podría llevar a cabo este proceso? Bueno, ustedes dijeron que sería un arbitraje ad hoc. Entonces podrían poner que el arbitraje va a estar de acuerdo al despacho de abogados Mejía, González y Asociados. Es de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Comercio de México, por ejemplo. O podrían haber puesto que de acuerdo que el arbitraje será llevado a cabo por el despacho Mejía, González y Asociados, de acuerdo o de conformidad con el acuerdo de arbitraje ya firmado. Es decir, que las partes realicen su propio acuerdo de arbitraje, como ya lo mencionaron sus compañeros dentro de la exposición. No sé si hasta ahí habría alguna duda. ¿Cuántos árbitros debe de tener mi tribunal arbitral? 3 árbitros, abogada. ¿Y si quiero 2? Es que yo por lo que había entendido, al ser 3 árbitros, uno puede tener una postura, el otro la contraparte y el tercero ya nada más se designa a ver, bueno, ahora sí que qué lado es el que se quedaría como decisión o resolución. Entonces sería siempre número impar. Puede tener 3, 5, 7, pero que siempre sea un número impar. ¿Y podría ser uno? Podría ser uno en el semidirigido, por ejemplo, cuando quieren una resolución sencilla y sin tanto procedimiento, es cuando se puede elegir. Ajá, también se puede elegir uno. ¿Saben de qué depende? Del monto del negocio. Si el monto del negocio, o sea, el global, no es muy fuerte, tengamos en cuenta que el arbitraje nos va a costar. Y que nos va a costar, entonces, entre más sea el monto total del negocio, más caro nos van a cobrar. Si nuestro monto total del asunto no es tan grande, a lo mejor contratar 3 árbitros y pagarle a 3 árbitros nos puede salir muy caro. Y podemos elegir un árbitro nada más. No vamos a elegir el nombre. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Escojo el despacho Mejía, González y Asociados. Y establezco en mi acuerdo de arbitraje que llegado el momento, el despacho elegirá al árbitro especializado en el área. Pero puedo elegir un árbitro, sobre todo cuando no es tan... no tiene tantas... no es tan ambicioso el negocio, por decirlo de alguna manera. Pero si el monto es elevado, lo ideal serían 3 árbitros. Más de 3 árbitros también sería excesivo. Digo, por el costo y lo que pretendo recuperar.
Sin embargo, creo que lo que les falló fue el procedimiento arbitral. Me dieron datos, generalidades, pero les faltó el procedimiento arbitral. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.